Bueno, pues seguimos con más cuestiones y vamos a hacerlo con reivindicaciones. Una reivindicación histórica, porque son ya años los que llevan los vecinos de Irala y Recalde demandando esa línea 4 de metro, pero con a su paso por Moyúa y con parada en ambos barrios de la zona sur de Bilbao. Bueno, ellos abogan, bueno, pues por la conexión en Moyúa, no en Abando, ya que esto, como saben, bueno, pues dilataría muchísimo en el tiempo toda esta infraestructura. Y lo que te rondaré, Morena, porque todavía no sabemos, ¿no?, con la línea del tren de alta velocidad, qué es lo que va a pasar. Así que ellos están saliendo a la calle, recientemente se han movilizado frente a Diputación. Hay una propuesta encima de la mesa en la que el gobierno vasco parece que, bueno, por lo menos la está contemplando. Falta el otro 50%, que es la Diputación, y hoy vamos a hablar con ellos, con los integrantes de la plataforma L4, que son Luis García, a quien saludamos, bienvenido, y Miguel Gómez, bienvenido. Bueno, pues vamos a explicar un poco brevemente, porque esto viene de hace ya muchos años, cómo está actualmente la situación y cómo llegáis hasta aquí después de tanto tiempo de movilizaciones. Luis. Bueno, pues actualmente hay un estudio que es conectar las encartaciones con Abando. Como tú bien dices, esa conexión en Abando a nosotros nos condenaría a esperar muchos años. Estamos hablando de que hay un horizonte de unos 10 años más o menos para que toda esa zona de Abando quede completada, y ahí tendríamos que encajar nosotros, algo que no parece que sea sencillo, por cierto. Entonces, como digo, tendríamos que esperar muchos años a los que sumar todos los años que ya llevamos esperando. Claro, que si nos ponemos a hacer números son casi 10 años, comentábamos. Igual hasta más años, porque hay que recordar que la conexión de estos barrios iba a ser con Otxarkoaga en la línea 3, nos sacaron de esa línea para decirnos que íbamos en la 4, que seríamos la siguiente, ahora nos ha pasado a la 5, etcétera. Entonces, bueno, pues es una historia de frustraciones y de desengaños. Bueno, 10 años para atrás y podrían ser 10 años todavía para adelante si finalmente la conexión se hiciera por Abando, ¿no? Así es. Claro, con el tren de alta velocidad, que no sabemos todavía en qué momento puede llegar a estar, ni si lo veremos todavía. Así es. Bueno, ¿por qué Moyúa? Decíamos que aparte de, bueno, pues de que no se dilate en el tiempo, que sería algo más inmediato, ¿cuáles son los otros motivos también? Bueno, en principio, quiero decir, en realidad llevamos 20 años o más ya. Quiero decir, lo que pasa que lo que es la plataforma en sí, recuperamos el proyecto en 2014 o 2015, por ahí, o sea, casi 10 años ahora, porque ya se presentó el trazado, evidentemente, como ha dicho Luis, efectivamente, se presentó el trazado ya Otxarkoaga-Recalde y se suspendió, luego no llegó hasta Recalde, entonces fue un poco donde se frustró, se quedó en Otxarkoaga o en Matico. Entonces es un poco lo que quedó pendiente. Bueno, decíamos que recientemente, ¿no?, en principio la opción que se manejaba era por Abando, hasta hace relativamente poco. Presentasteis esa propuesta al gobierno vasco, parece que por lo menos se han dignado a contemplarlo, bueno, y parece que se han mostrado favorables. Falta la otra parte, el 50% de la Diputación. Os habéis reunido con el diputado Carlos Alchaga recientemente. ¿Cuál es un poco la situación? Creo que, bueno, por lo menos podéis decir que lo vislumbráis un poquito más que antes. Sí, bueno, en principio parecía que había sintonía, creo que son conscientes del tiempo que íbamos esperando, de todo lo que hemos comentado, y en ese sentido sí que parecía que había sintonía. Ahora falta realmente que se haga efectiva. Nos consta que iba a haber una reunión con Gobierno vasco, no sé si esta semana o la semana pasada, y estamos pendientes de a ver qué nos decían. Y nos decían que en breve pues habría noticias a nivel público. La diputada general ha dicho que sí o sí, que va a arrancar para adelante. Todavía no se sabe cómo, pero bueno, que están dispuestos, ¿no?, a que ya de una vez se mueva todo esto. ¿Qué os parece? Pues claro, dependerá hacia dónde arranque esto. Es decir, no es lo mismo. Aquí hay dos cuestiones en juego que son importantes. Que se haga de una vez, y que se haga en un plazo razonable. Porque evidentemente no es razonable tener que esperar más de 10 años. A eso hay que sumar que el gobierno vasco pues ha hecho estudios. Nosotros nos han comentado que esos estudios habían sido favorables a la conexión en Moyúa, que eso es algo que hay que tener en cuenta también. Si el gobierno vasco ha hecho estudios y parece que apuntan como que lo más razonable sería en Moyúa, pues eso es un plus para nuestra reivindicación también, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien dices, lo que restaría sería que la Diputación se decante ya de forma clara y pública
por esa conexión en Moyúa y ya se pudieran empezar a dar plazos. Hay que considerar que en las grandes infraestructuras que conocemos prácticamente todas tienen fechas. Este proyecto no tiene fechas y no se le puede poner una fecha. No se le puede poner una fecha porque es evidente que está muy condicionado. Claro, y además yo creo que lógicamente os sentís un poco los grandes olvidados, ¿no? En cuanto a conexiones, porque vuestros barrios, hay que decirlo, tanto Irala como Recalde, actualmente la conexión es por autobús, no tenéis conexión ferroviaria de ningún tipo, y sí la tienen, por ejemplo, los barrios altos, que estuvieron demandando tanto tiempo y al final han conseguido esa línea 5, esa línea 3 que también está en marcha, y sin embargo la línea 4 se ha quedado ahí estancada, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, ¿quién os ha escuchado? A ver, todo este tiempo nos hemos estado reuniendo con todos los partidos políticos. Es más, en 2018 conseguimos que todos los partidos políticos con representación pública, tanto en Diputación como Gobierno vasco, firmaran un acuerdo precisamente para el trazado Recalde-Moyúa. De repente llegó el Gobierno vasco, se aprobó un proceso participativo que no ha sido tal y sacaron de la chistera la nueva propuesta que era Recalde-Abando. Entonces un poco es como está ahí, hemos hablado con todo el mundo, cercanía, percibimos por todo el mundo, pero al final el tema está paralizado como está. Tenemos claro que la responsabilidad es en este caso, de quien está en equipo de gobierno y de los partidos que están gobernando. Lógicamente, desde la oposición, pues tienes menos poder de poder ejecutar, y en ese sentido, pues bueno, hemos visto un cambio de actitud por parte del PSE, que encima lo han hecho público y que ahora apuestan por este trazado y por esta línea. Y luego nos faltaría en este caso más un posicionamiento público, que en este caso es de Diputación y la responsabilidad es más del PNV en este caso. Entonces estamos intentando un poco que haya ese posicionamiento, escuchados, sí que ha habido un cambio, que hemos pedido una reunión y se nos ha escuchado, o cuanto menos oído, ahora es verdad, a ver si somos escuchados y se empieza a ver pues ya acciones y un posicionamiento público, que es lo que pedimos inicialmente, porque no solamente es el trazado en sí, sino es el cuándo, el cómo, porque claro, puede ser que empiece la línea 4, pero imagínate que hacen las encartaciones y se quedan a Alonsotegui, que no entra ni en Bilbao. Y luego lo ponen con tren. Dices, claro, realmente nosotros lo que estamos pidiendo es que sea la línea 4, que sea el trazado Recalde-Moyúa, y que las primeras estaciones que se inauguren de la próxima línea 4 sean las de Recalde y Irala. O sea, es parte de lo que estamos trasladando. Sí, porque además estamos en un momento, yo creo que un poco clave, ¿no? Es sí o sí, o es ahora o bueno, claro, es que el tren de alta velocidad no puede condicionarlo, porque entonces ya estaríamos hablando de una obra que, como bien decís, bueno, pues se dilataría, que no son ni un año, ni 2, ni 3, que pueden ser muchísimo más, ¿no? Sí, como bien dices, estamos en un momento determinante. Es clave y probablemente los próximos meses van a ser muy importantes en todo esto. Si al final se decanta la Diputación, como nosotros pretendemos, por Moyúa, yo creo que ya el año que viene se podrían empezar a dar ciertos pasos para acabar los estudios, etcétera. Incluso ya se podría, entendemos que se podría igual hasta fijar fechas. Esto hay que tener en cuenta que son unos barrios muy desfavorecidos. Estamos hablando de barrios con una renta per cápita que están por debajo de la media de nuestra ciudad, con una serie de parámetros como, por ejemplo, pues, alumnos en riesgo de exclusión social, etcétera, que estamos pues a la cola prácticamente de nuestra ciudad y se puede ser extensivo al territorio histórico, etcétera. Quiero decir que son barrios, como digo, muy desfavorecidos. Han sufrido, han padecido, por ejemplo, la huelga de autobuses de una forma, claro, mucho mayor, de una forma mucho más flagrante que el resto de la ciudadanía otro tipo de Bilbao. Otra forma de moveros, ¿no? Claro, es necesario hacer esto y es necesario hacerlo cuanto antes. Llevamos muchos años esperando, se ha postergado, pues unas veces porque aducían que si no había un presupuesto suficiente económico, si no había unos fondos suficientes, en otras ocasiones parece que no había, digamos, que un apoyo político tan evidente y demás. Como bien decía Miguel, hemos conseguido el apoyo explícito del Partido Socialista de Euskadi. En principio no lo veían, hay que decirlo, pero luego le dieron una vuelta, han hecho estudios y al final... No, hay que decir que en su día, ¿no?, la idea original de la línea 4 partió del Partido Socialista, ¿no? Y luego lo que pasa es que ha habido ahí ciertos cambios, ¿no? Te quiero decir que... Sí. Bueno, de hecho... Creo que recientemente quien ha sacado a la palestra el tema otra vez un poco que lo ha movido es H. Bildu en este caso. Sí, efectivamente, H. Bildu es el que lo ha sacado a la palestra últimamente y demás.
en juntas, etcétera. Bien, la cuestión es esa, que el Partido Socialista de Euskadi respaldaba esa propuesta de conectar encartaciones con Abando. Lo que pasa es eso, nosotros tuvimos algunas reuniones con ellos y al principio, si bien no lo veían, pero nos escucharon atentamente y le dieron una vuelta. Y entonces entendieron que efectivamente era una reivindicación razonable. Hicieron estudios y esos estudios respaldaban esa conexión en Moyúa y en ese punto estamos. En ese punto estamos. Bueno, ¿y ahora cuáles son los pasos a dar? Porque os habéis reunido con el diputado Carlos Alchaga, estáis saliendo a la calle, ¿qué más podéis hacer? Aparte de esperar, ¿no? Pero bueno, hay que meter un poco de ruido también, ¿no? Entiendo. No lo sé, yo creo que aparte, como comenta Luis, de ser parte de los barrios más vulnerables de Bilbao, la sensación un poco de abandono por parte, parece que no entramos en ese desarrollo territorial, ¿no? que tiene la Diputación, parece que estamos aparte un poco, pues un poco ¿qué nos queda? Pues probablemente, por desgracia, igual seguir moviéndonos, quiero decir, porque al final lo que nos gustaría ya sería atar plazos, empezar a ver maquinaria y empezar que la obra se inicie y que tenga un principio y un fin y esté sacado el concurso constructivo ya de la obra en sí, que es cuando podríamos decir, bueno, ya podemos dejar de invertir tanto de nuestro tiempo libre en estas cosas y al final estar todo el rato, parece que estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer la Administración, que es la que se tendría que preocupar por el bienestar de nuestras zonas, ¿no? ¿Vais a seguir con movilizaciones, etcétera? Pues, ¿O vais a esperar ahora alguna...? Vamos a esperar, somos un poco cautos, ahora mismo estamos un poco expectantes a ver en qué queda todo esto. Creemos que hemos dejado claro en la Diputación cuál es el parecer de la ciudadanía de estos barrios. Como bien has comentado, hemos tenido recientemente una concentración delante de la Diputación y lo que pretendemos es que se nos escuche. Y bueno, pues que no tengamos que dar lugar a las movilizaciones, porque como bien dice Miguel, es mucho esfuerzo por nuestra parte y nos lleva mucho tiempo. Claro. Quiero decir que no deberíamos ser nosotros los que tuviéramos que defender nuestros intereses, sino que nuestros representantes políticos deberían estar defendiendo estos intereses. Y lo que también apuntaba Miguel es que lo que no sabemos si es casualidad que hay grandes proyectos en esta zona de la villa que están todavía por hacer, como es el derribo de la autopista, etcétera. Es decir, no sabemos si todo esto es casualidad, pero empezamos a sospechar que no es casualidad, que aquí hay muchos grandes proyectos, aquí mismo también el túnel de Amézola que se dejó aparcado, etcétera. Y ya digo, el derribo de la autopista, que bueno, pues todavía faltan muchos años para que lo veamos, como digo, la obra del metro, etcétera. De todas maneras, habéis sido, y eso, bueno, dice bastante a vuestro favor, quizás por necesidad, claro que sí, ¿no? Unos barrios muy reivindicativos, os habéis movilizado siempre mucho, habéis sido gente pues que habéis salido a la calle, entiendo que quizás también por sentiros de alguna manera a los grandes olvidados, ¿no? Como comentábamos. Sí, es que parece que hay cosas que hay en zonas que caen por gracia divina. En otras zonas, por desgracia, tenemos que seguir insistiendo. Entonces, parece que esa cultura reivindicativa, ese hábito, pues parece que hay zonas que no podemos abandonarlos, pero un poco también es desde ahí. Quiere decir que, y también tenemos claro que al igual que la otra vez la plataforma o la anterior... Sí. Plataforma que hubo y tal, pues se desmovilizó un poco cuando se presentó el proyecto, porque ya se presentó un proyecto, en 2012 lo presentaron los representantes públicos que estaban en ese momento, y lo que sí queremos es no desmovilizarnos hasta que no empecemos a ver ya movimiento, maquinarias y compromisos concretos. Y aquí la competencia directa es Gobierno vasco y Diputación, no hay más. Te quiero decir que, bueno, pues... Quienes financian la obra serían al 50% la Diputación. Porque a nivel, por ejemplo, aunque solo sea por... saber un poco la opinión, ¿no? A nivel local, de administración, ayuntamiento, ¿sabéis qué idea tienen, si son favorables a esto? Aunque, te quiero decir, porque al final, bueno, pues muchas veces es el mismo partido el que mueve aquí o allá, ¿no? El hecho de que exista esta plataforma, así como otras plataformas como la autopista Camporá y demás en estos barrios, yo creo que ya es un indicio de cómo están las cosas. Es decir, quien nos debería defender, que es el alcalde, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y no lo ha hecho nunca. Entonces, lamentablemente, la ciudadanía tiene que salir a la calle a defender unos intereses que su representante debería haber hecho. El hecho de que se haya adelantado la línea 5 a la 4 es otro indicio de cómo están las cosas.
es evidente que si hubiéramos tenido un respaldo por parte de nuestro ayuntamiento desde hace años, esto no hubiéramos dado lugar a la situación en que estamos ahora. Lamentablemente no ha sido así, y lo que sí que esperamos es que, ya digo, que se recapacite por parte de las instituciones y que se corrija ese agravio comparativo con vecinas y vecinos de otros barrios y otras poblaciones del Gran Bilbao, y se haga cuanto antes. Bueno, pues ahí queda esa demanda. Nosotros, en lo que podamos, vamos a ser un poco altavoz, ¿no?, de esa reivindicación. Está claro que tenéis muchas más, que tenéis muchas demandas, ¿no?, pero ahora mismo es lo más importante, lo más urgente, y lo que decís en este momento, hay que tomar una determinación. Entonces, decís, además el lema del otro día era no podemos esperar más, ¿no? Línea 4 por Moyúa. Bueno, pues vamos a dirigirnos a toda la gente que nos ve, ya no solamente a las administraciones, porque seguro que, oye, tener también el apoyo de otros vecinos que comprendan la situación y decirles por qué, entendernos por qué necesitamos que la línea 4 se haga ya y pase por Moyúa, porque es una ventaja al final para toda la ciudad también, ¿no? No solamente para nosotros, sobre todo a nivel de plazos. Sí, bueno, es que mejoraría la movilidad, principalmente por temas de movilidad, y es más, es un tema que, a pesar de que lo estamos sufriendo a diario la gente que vivimos en estos barrios, también lo sufre gente que está afuera. O sea, es decir, hoy en día hay ofertas de empleo públicas en el centro de salud, en centros educativos, que la gente se piensa no cogerlas por la comunicación y la movilidad, porque tiene que venir el transporte privado. Claro. En una época en la que estamos haciendo reducción de contaminación, en la que estamos trabajando por una movilidad sostenible, hombre, lo lógico sería que precisamente esta no reivindicación, sino proyecto, idea que existe ya desde hace muchísimos años, se pusiera de una vez y se ejecutara de una vez, ¿no? Pero realmente es una necesidad de movilidad. O sea, el tiempo que tenemos que dedicar a las personas que vivimos en Recalde para desplazarnos, sí, o sea, sí, es bastante más no, amplio. además, tal y como bien decís, bueno, pues el tráfico es verdad que cada vez lo estamos intentando sacar más de la ciudad, pero así todo, si no tienes otra alternativa y dependes de eso, muchas veces, bueno, pues siempre se ha dicho, no es tan seguro como tener una línea de metro, una línea de tren, ¿no?, que te lleva en tiempo exacto, ¿no?, porque aquí no dependeríamos del tráfico. Entonces, bueno, pues aprovechar, ahí está esa llamada, y bueno, que mucha fuerza por seguir con esa, después de tantos años, con esa fuerza y con esa reivindicación que yo creo que es totalmente justa y necesaria, como se suele decir. Línea 4, plataforma de los barrios sur de Bilbao, Irala y Recalde, por esa conexión por Moyúa ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias. Luis y Fernando. Gracias. Y nada, a ver si se consigue cuanto antes y podemos teneros aquí y decirnos, pues bueno, ya está, lo vislumbramos ya. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros también. Gracias. Bueno, pues así están las cosas, nos vamos a quedar con unas imágenes de esas concentraciones que esperemos tengan que ser ya de las últimas en este sentido, y a ver si hay noticias y buenas por parte de la Diputación. Porque es la que nos conviene, es la que estuvo aprobada y que más ventajas tiene. Metro Matico y por Moyúa y no hay por línea 4.